está a cargo, como lo habíamos mencionado, de la empresa Mecanos Automation. Es una empresa peruana dedicada al rubro de robótica industrial, automatización y obviamente servicios generales con respecto a ello. Da servicios a empresas como Alicor, Ferreiros, Gloria, Fortes, Nova así es. Ellos también realizan compras y ventas de robots industriales, muy parecido a los laboratorios que tenemos nosotros en el caso del robot KUKA, ¿no? La empresa es uno de los partners, en este caso de esta empresa KUKA Robots, que es alemana, ¿no? El ingeniero es el gerente general, fundador de la empresa Mecanos Automation, el ingeniero Rubén Parizuaña. Esta empresa es de la ciudad de Arequipa, que nos está visitando, para poder dar un poco más a conocer sobre temas de robótica. Me comenta el expositor que vamos a dar unos primeros videos de introducción motivadores para poder dar pase posteriormente a la conferencia. By means of intelligent automation with robotics. For better production, for greater global competitiveness. For decades, KUKA has been setting milestones as a pioneer in open automation systems. The company is also providing decisive key technologies for Industry 4.0. The robot, as a versatile production tool for unlimited flexibility, is at the heart of the digitized value creation chain. KUKA is already working on the factory of the future, the smart factory. The smart factory stands for more efficient manufacturing that saves resources and is adapted to production processes in real time. KUKA is paving the way for cyber-physical production systems in which the workpiece and the robot will communicate responsively with one another. KUKA automation with robotics is infinitely networkable, with open, modular control based on mainstream IT and ready for interoperable standards. Pioneering innovations from KUKA are already setting entirely new standards in automation. Mobile robotics with autonomous navigation makes production systems supremely adaptable for ever-changing requirements. Series-ready human-robot collaboration enables innovative assistance systems for automation solutions and production processes that mark the dawn of a new era. The future has already begun. In an alliance with strong partners, we are turning the vision into reality. For production that is able to meet the challenges of the future. For a better work environment. For tomorrow's markets. We are ready.
My name is Markus Theobald. I'm the managing director of Eugen Rixinger. The company is founded in 1954 in Bad Wildbad at the border of the Black Forest. We are making specialized, customized machines, customized solutions to work with the material plastic. Plastic pipes, sheets, a lot of different things needed every day in the industry, but also in the private sectors. My name is Graham Bennett. I'm the operations manager for Wheelite UK. It's located at Newport in South Wales. The factory has been there for 50 years, manufacturing the pipe for 20 years. The Wheelite pipe is used in many different types of systems, from stormwater attenuation for house building to air ducting. The pipe is very flexible, so when it's installed in the ground, if there are any ground movements in the system, the pipe adjusts with it. So from a strength point of view, it's that strength in flexibility. 20 years of developing these processes. We came across a company called Riesinger. They introduced us to some bandsaw machinery. The concept was there for use of robot. The main challenges in this project are to implement a very flexible work in a system worked by a robot. Der Kunde hatte die Anforderung, wir haben sehr große Bauteile und sehr große Öffnungen, die wir in seine Bauteile fräsen müssen. It was impressive for us to see what KUKA can do to get a whole customized solution. And this was the reason why we say, okay, let's take these products and make our solution perfect. Die Anlage hinter uns besteht aus 3 wesentlichen Bauteilen. Das ist einmal das komplette Fräspaket seitens KUKA mit dem Roboter, mit der Frässpindel, mit der Lineareinheit. Dann einmal das Maschinengestell selber zur flexiblen Aufspannung sämtlicher Bauteile. Und zum Schluss, das dritte, wäre der Drehteller, mit dem man sämtliche rotationssymmetrische Bauteile bearbeiten möchte. We use a KUKA robot. It's installed in a system which cuts holes in pipes, cuts and shapes different diameter pipes, which would normally be used as a hand tool fabricated task. The guys have been exposed to levels of vibration which have been above the advised level. We're now down to 25% of that advised level. So it's giving the health and safety factors a big tick in the box for the people there. Our main advantage which sets our product apart is the prefabrication that we can do in the factory, reducing time factors by up to 40%. So it gives us that scope to turn the product around and deliver in a quick, timely manner. Ich bin hier besonders stolz, dass wir eine der ersten Anlagen weltweit haben, die solche große Kunststoffbauteile bearbeitet. Mit dieser Präzision, in dieser Geschwindigkeit und so angenehm wie möglich für den jeweiligen Werker. Future strategies involving robots ensures that we can maintain the lead time, quality product, and also as well, stakeholders see that we are investing in the business, that we're moving forward in a company that's been around for 20 years of manufacturing Wheelite and 50 years prior to that in different products. So the robots are going to be there to ensure that we maintain that level. Orange Intelligenz. Orange Intelligenz.
Demasiada tecnología para proyector. Buenas noches nuevamente. Muchas gracias por estar acá, por la paciencia. Agradezco a Senati por la invitación. Es el tercer año que estamos nosotros realizando este tipo de disertación, este tipo de difusión en cuanto a la tecnología robótica. Mecanos Automation es una empresa nacional con sede en la ciudad de Lima y en la ciudad de Arequipa, representante de KUKA Roboter de Alemania. Official System Partner, ese es nuestro nombre real, Official System Partner. ¿Qué significa? Que nosotros no vendemos robots, nosotros integramos robots, hacemos soluciones en función de un robot industrial asociado además a elementos periféricos, u otros robots u otras máquinas. ¿Por qué? Porque si hemos visto en las imágenes, los robots están simples, sin herramientas, sin máquinas. No. Un robot por sí solo, de pronto algunos que ya me vieron en la ponencia el año pasado, no hace nada, no sirve para nada si no está integrado, si no está funcionalmente adaptado a un sistema o a una celda. Entonces, realmente la aplicación es una celda robótica. Hablar de robots, bueno, es hablar de la arquitectura, de la tecnología de ese elemento, pero no habla de un sistema que realmente vaya a ser funcional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es las celdas de mecanizado y el CAM robótico. Veamos, ¿qué es un CAM robótico? ¿Qué es CAM? Seguramente nosotros ya conocemos lo que es el CAD, diseño asistido por computadora. Lo asociamos mucho, por ejemplo, a AutoCAD, o de pronto, si trabajamos en un entorno 3D, SolidWorks, Inventor, etc. Ese software me va a permitir generar un elemento, ya sea planar o ya sea en 3D, y ese voy a importarlo o exportarlo a otro software, CAM. Y CAM es manufactura asistida por computadora, que también algunos seguramente hemos escuchado para máquinas, herramientas CNC. Se utiliza, se habla mucho del CAM en las máquinas CNC. Pero también existe este software para sistemas robóticos. Si nosotros conocemos al respecto un poquito de lo que es la robótica, vamos a ver que un robot antropomórfico de 6 grados de libertad me va a generar una trayectoria muy compleja o harto compleja. Si yo quisiera generar una trayectoria sinusoidal o de pronto irregular, voy a tener que generar varios puntos para generar esa trayectoria. Tal vez cientos, tal vez miles. Y cuando yo voy a mecanizar, hacer una superficie, inclusive en 2D, voy a tener cientos, miles de puntos. Y eso yo no lo voy a poder programar de forma manual. O los que ya tenemos alguna costumbre en sistemas CNC, no voy a aplicar un código G para hacer movimientos y trayectorias. Aplico un software intermediario que me va a ayudar a optimizar y hacer más eficiente estas trayectorias y estos conceptos llamados estrategias de mecanizado. ¿Correcto? Entonces, la charla de hoy día habla de un complemento más en la robótica industrial. Es reiterativo, pero importante saber el concepto de un robot industrial, basado en una norma o alguna institución que me pueda determinar qué es un robot industrial. De pronto, algún elemento que se mueve en el piso ya lo llamo robot. Sí, en cierta forma, es un autómata. Pero acá vamos a hablar de grados de libertad. Así como nosotros tenemos cintura, hombro, tenemos codo y tenemos precisamente la mano con una muñeca, cada uno de esos movimientos que ejerce esas articulaciones van a ser un grado de libertad. Y cuando hablamos de 6 grados de libertad, estamos hablando de un sistema redundante para poder determinar la posición en el espacio y la orientación de ese punto en algún volumen. Eso me va a ayudar a determinar efectivamente las capacidades de una máquina como esta. Entonces, la IFR, la Federación Internacional de Robótica, me dice que un robot industrial es una máquina de manipulación automática, reprogramable, multifuncional, con 3 o más ejes o grados de libertad, que pueden posicionar, orientar materias, piezas, herramientas
o dispositivos especiales para la ejecución de trabajos diversos en las diferentes etapas de la producción industrial, ya sea en una posición fija o en movimiento. He hecho un énfasis en herramientas, porque hemos visto en algunos videos anteriores un robot que mecanizaba unos tubos bien grandes. Ahí que teníamos al final del último eje del robot, un husillo. El husillo es un motor o un accionamiento que va a contener una herramienta de corte. Esta puede ser tipo espiga, como un lapicero, puede ser tipo roseta, o puede ser muy especial, que va a contener algunos filos, y esos filos van a generar un corte, y ese corte va a generar viruta, y la viruta efectivamente es el resultado de poder mecanizar y generar un volumen o un cuerpo diferente. La evolución de la robótica, hace muchos años atrás, eran sistemas muy pesados, con alto consumo de energía, con una eficiencia muy baja porque tenía muchas partes, y el tener muchas partes conlleva a más mantenimiento, y si tengo mantenimientos más recurrentes, paro cada vez más, entonces decrece la eficiencia. Pero en la actualidad, con la ingeniería de los materiales, la ingeniería informática, la ingeniería electrónica, todos esos parámetros van optimizándose cada vez más. Consumen menos energía, son más rápidos, su mantenibilidad es menor, etcétera. Su programación también más flexible, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos observar algunos avances en ese sentido. Yo ya les estaba adelantando un poco y estoy tratando de hacer lo más objetivo y rápido posible. Entonces, el mecanizado es un arranque de viruta, efectivamente. Si alguno de nosotros ya hemos visto una máquina herramienta CNC, entonces vamos a entender que la herramienta de corte, que tiene filos, va a generar precisamente un arranque de material. A ese arranque de material se le llama viruta. En un proceso de mecanizado es importante tener en cuenta algunos parámetros de mecanizado. El robot industrial se mueve. Acoplo la herramienta de corte o el husillo. Pero tengo que entender que va a haber un material. Ese material puede ser acero, puede ser aluminio, puede ser madera, puede ser plástico, etc. Entonces, cada uno de ellos tiene una densidad. Cada uno de ellos tiene un comportamiento físico, químico inclusive. Entonces, yo tengo que entender que la estrategia, hablando de estrategia ahora, es entender cómo va a entrar la herramienta de corte hacia ese material. Cuándo va a generar una trayectoria y va a darle un conformado, le va a dar una nueva forma. La velocidad en la que va a girar esa herramienta de corte, el avance tangencial que va a tener, la profundidad para determinar el espesor de la viruta, van a ser factores importantes para determinar el robot industrial que voy a utilizar. Recordemos que los robots industriales van desde 3 kilogramos de capacidad de carga hasta 1 tonelada de fuerza, de capacidad de carga. Entonces yo tengo que seleccionar un robot que tenga la suficiente fuerza para poder generar ese arranque de viruta al empujar la herramienta de corte. Si yo quiero que este mecanizado sea rápido, también tengo que incrementar entonces la capacidad de carga y la fuerza de este robot a seleccionar. Claramente también tenemos que hacer flexible el sistema. Entonces, si yo tengo el robot y tengo el husillo y quiero intercambiar herramientas para diferentes tipos de procesos, desbastado, acabado, conformado, taladrado, por ejemplo, tengo que tener un magazine. Y ese magazine va a ir intercambiando las herramientas de corte para el proceso o la estrategia que yo desee trabajar. Precisamente, algunas estrategias de proceso, el desbaste, es cuando voy a sacar una gran cantidad de materia para llegar a una forma cercana a mi objetivo. Y el acabado es precisamente el procurar tener ya la superficie que yo deseo. Yo puedo llegar a obtener un acabado muy fino con el robot industrial, porque un robot industrial tiene una repetitividad entre 0.01 milímetro y 0.05 milímetros, más o menos en esa tolerancia.
Entonces tengo una alta eficiencia, tengo una alta exactitud en ese sentido. Pero también va a entrar a detallar la geometría de la herramienta de corte. Entonces, cuando hablemos de mecanizado, de todas maneras, tenemos que tener unos conceptos de procesos de manufactura, de materiales de ingeniería y claramente los conceptos de programación del robot. Los sistemas CAD-CAM, que les había adelantado un poco, los sistemas CAD, como SolidWorks, por ejemplo, me van a generar un elemento en 3D, al cual le puedo agregar propiedades, como material, como superficie, un peso, la gravedad, etc. Entonces, yo exporto un elemento del CAD a un a un software CAM. En esta oportunidad yo vengo hablando de una plataforma que nosotros representamos y que también manejamos, llamado SprutCAM. SprutCAM es un software CAM que me permite precisamente generar estrategias, seleccionar las herramientas y obtener el código KRL, que es el código que maneja los robots industriales, en este caso, KUKA. Pero no quiere decir que solo va a trabajar con KUKA. SprutCAM puede trabajar con una gran cantidad de marcas de robots industriales y una gran cantidad de modelos de dichos o de cada una de esas marcas. Es abierto y me permite tener esa flexibilidad. Si en algún momento usted quiere quiere analizar un poco SprutCAM, usted puede entrar a internet, busca SprutCAM, descarga el software demo de un mes y si tiene una consulta nos las hace saber a nosotros que le vamos a ayudar. Entonces, con SprutCAM puedo trabajar una serie de estrategias en el aspecto de manufactura. Entendamos también manufactura que no solo es mecanizar. Manufactura normalmente es convertir. Entonces, ¿qué procesos me permiten convertir? ¿Qué procesos productivos? Por ejemplo, la metalmecánica, la soldadura por arco eléctrico, el corte láser, la pintura, el mecanizado propiamente dicho, el corte mediante una cuchilla, el pulido, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos procesos de manufactura que yo les he mencionado requieren de movimientos complejos, donde allí el software CAM me va a ayudar a generar esas trayectorias de una mejor forma. Es más, yo puedo trabajar esto de forma offline, es decir, no necesariamente programando junto con el robot, sino en una PC, analizando y simulando estas estrategias que estoy haciendo para después traducirla y llevarla al controlador del robot. De tal forma que yo optimizo mi trabajo y también evito algún tipo de errores o colisiones o problemas cuando va a estar trabajando realmente el robot. Entonces, es una solución universal de programación offline de robots industriales. Usted tiene un robot X, un robot azul, un robot rojo, un robot amarillo, un robot KUKA, va a trabajar. Siempre y cuando tengamos la librería de ese modelo, de esa marca. Si no la tiene y si usted tiene un robot muy especial, nos avisa y nosotros lo apoyamos, le damos el soporte. Ya habíamos comentado al respecto de procesos de manufactura con los que podemos trabajar en procesos CAM. ¿Qué dificultades tenemos normalmente en un robot industrial de 6 grados de libertad? Por ejemplo, las singularidades. ¿Qué es la singularidad? Es la coincidencia de un eje en la conformación de la cadena cinemática del robot. Así, por ejemplo, cuando el robot se mueve en este sentido con una determinada configuración de su cadena cinemática, los ejes de la muñeca pueden hacer este movimiento, muy brusco. Significa que está llegando a un punto en que la posición bajo un denominador tiende a 0 y la aceleración sube. Ok, eso es un tema matemático dentro del algoritmo de los robots, ok, pero en la realidad la singularidad es eso. Va a tratar de hacer una aceleración muy rápida y el robot va a parar. Yo tengo que evitar eso porque estoy produciendo, estoy mecanizando y si encuentro una singularidad y el robot para, la pieza a trabajar se malogra o la herramienta de corte se puede romper.
Yo tengo que evitar las singularidades. Entonces, el software SprutCam me permite precisamente verificar que puede existir una singularidad y corregirla. Si hablamos de celdas de mecanizado, ya hemos comentado de que el robot es parte de la celda. Es un elemento más, así como en un auto están las llantas, están las puertas, está el motor, está el timón, etc. Entonces, en una celda, el robot industrial va a ser parte de la misma y requiere de otros elementos. Tal vez requiere de un posicionador, tal vez requiero de otro robot para colocar la pieza o un sistema pick and place, tal vez. O requiero de un sistema de inspección 3D, tal vez. Entonces, todos esos elementos van conformando la celda. Claramente, el punto más importante está las metas de producción. ¿Cuántos elementos quiero producir al día? Y en función a ese parámetro, yo voy a seleccionar un robot, voy a seleccionar una arquitectura de manufactura y voy a seleccionar de pronto algunos otros periféricos como sensores, seguridades, otras máquinas, etc. Entonces, allí es muy importante tener en cuenta las metas productivas. Un repaso rápido de los robots que podemos encontrar en el mercado. Small robots, robots con 6 kilogramos de capacidad de carga. Robots ligeros, de 16 kilogramos de capacidad de carga, por ejemplo. Robots con carga pesada, de 30 y 60 kilogramos. Robots con bastante mayor carga, 90 kilogramos, 120 kilogramos, hasta el robot Titán de capacidad de carga de 1 tonelada, que es el último video que hemos visto donde habían 6 robots cargando unas barras de acero largas, por ejemplo. Ahí los robots estaban trabajando en cooperación. Entonces, si tengo esta variedad o estas familias agrupadas de robots industriales, va a depender del material y de las metas productivas para seleccionar un determinado robot con una determinada capacidad de carga. Si yo, por ejemplo, quiero mecanizar madera, ¿cuál modelo o cuál familia yo estaría enfocándome? Por ejemplo, puede ser small robots, ¿verdad? Sin embargo, tengo 6 kilogramos de fuerza. Entonces, va a mecanizar, sí, pero va a mecanizar lento. Si yo quiero hacerlo más rápido, ¿qué necesito? Aplicar más fuerza. Entonces ya un robot de 6 kilogramos no va a ser suficiente. Tendría que mirar de pronto a uno mayor, 16 kilogramos tal vez. ¿Ok? O si la pieza es muy grande, no me va a ser suficiente solamente la fuerza, sino el alcance del robot. Entonces vamos viendo allí cómo empezamos a seleccionar un determinado robot para una determinada solución. Estos videos que les voy a mostrar son unas pruebas hechas por nuestro departamento de ingeniería con un robot KR6, como el que tiene usted actualmente en Electrotecnia. Veamos acá 2 videos, uno de ellos trabajando madera en 2D y otro de ellos trabajando un volumen. Entonces estamos en el mundo 3D. Estamos en SolidWorks, creamos el elemento 3D y vamos a exportarlo al software CAM, en esta oportunidad SprutCam. Lo que podemos observar allí en esa figura es que tenemos para mecanizar una cara con una cierta profundidad. No es muy complejo, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginar de que esa pieza tiene una medida de 10 por 10 por 10 centímetros aproximadamente. En el software CAM yo puedo escalar esa medida y de pronto puedo decir, no, ahora ese mismo modelo que medía 10 por 10 por 10 centímetros, quiero que sea de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Yo puedo escalar y en función de ese escalamiento empezar a generar mis trayectorias, empezar a generar mis estrategias. O podría reorientarlo en una posición de referencia de esa pieza. Porque tal vez yo lo quiero mecanizar no de forma superior, sino de forma lateral. Entonces, esas herramientas son las que yo puedo contener en el software SprutCam.
Muy bien, ya lo orienté, ya lo escalé. Vamos ahora a seleccionar una estrategia de mecanizado. Lo que hemos visto fue seleccionar desbaste. ¿Eso qué significa? Que voy a retirar la mayor cantidad de material de esa pieza, para acercarme al objetivo casi final. En algunos casos, cuando la pieza no es muy compleja, yo solo necesito desbaste, seleccionando la herramienta correcta, la herramienta apropiada. Normalmente una herramienta para desbaste es más gruesa y tiene menos revoluciones. Cuando hablo de acabado, normalmente la herramienta de corte es más fina y tiene muchas más revoluciones. Entonces ahí podemos observar algunos conceptos de parametrización de mecanizado. El avance, el ingreso de la herramienta, las curvas o las formas que voy a generar cuando voy a hacer el mecanizado. Acá estoy parametrizando cómo voy a acercar la herramienta de corte a la pieza y cómo va a ser una interpolación. La interpolación va a ser una pequeña trayectoria de ingreso para evitar una colisión, porque yo tengo que asegurar de que la herramienta va a entrar con una velocidad y va suavemente a empezar el desbaste. Si yo hago que se acerque bruscamente, esto puede generar un torque contrario al robot y el robot va a parar. Ingresamos ahora al robot. En este caso el modelo es un KR6. Este robot va a tener una referencia por sí sola, normalmente le llamamos mundo. Y la pieza tiene que estar en un vector asociado a esa base del robot, que tiene que coincidir con algo real. Es decir, yo tengo un robot industrial real y voy a mecanizar. Necesito una mesa con una sujeción. Entonces, esa mesa con esa sujeción va a tener que coincidir en un vector para colocar la pieza. Y pueda ser mi referencia de mecanizado. Estamos viendo que hay una herramienta de corte asociada al robot. Estamos viendo que se le da una referencia de inicio de proceso de mecanizado, la cara superior, por ejemplo. Yo puedo determinar también la forma en la cual se va a mover en esa cara y puedo también determinar algunos puntos intermedios antes de que entre a mecanizar. Precisamente esos valores se van agregando acá en esta parte izquierda inferior. Empezamos a ejecutar una primera corrida del software, me genera este tipo de trayectorias donde el color verde son las trayectorias de trabajo útil de mecanizado y las trayectorias de color rojo son trayectorias en el espacio, en el aire, sin mecanizar. Lo primero que tengo que verificar entonces con el software es que no haya colisión. Si existe colisión, entonces el robot se va a valorar. Cuando empieza el proceso de mecanizado, el software entiende que la pieza vino en un volumen bruto, es decir, totalmente lleno. Por eso es que mientras va haciendo el proceso de mecanizado, estoy viendo cómo va quedando la pieza en cada uno de esos movimientos. Yo puedo determinar también mediante el software
cuánto tiempo demora en mecanizar con las estrategias que yo haya seleccionado. Acá vemos entonces la implementación. Podemos observar ahí la herramienta de corte, es una espiga, si más no recuerdo era de 3/8 de diámetro, de 2 filos, girando aproximadamente a unos 6.000 RPM. Ahí vemos un sistema de sujeción, es una mordaza, ¿no? Entonces también debemos garantizar que esa mordaza esté siempre en el punto, porque si no es así, la siguiente pieza va a estar movida y seguramente también el trabajo se va a mover. Es sugerible utilizar como usillo o actuador para lo que es el mecanizado, es sugerible que este pueda ser regulable en cuanto a sus RPM y también con un diámetro de sujeción para la herramienta bastante holgado también. Ahí podemos ver entonces el robot después de haber hecho el mecanizado. Podemos observar de que existe un sistema de acople. Y de acuerdo al sistema de acople, acá voy a generar un nuevo TCP. ¿Qué es TCP? Si alguno de nosotros ya hemos visto el curso de robótica, TCP es Tool Center Point. Y es que finalmente el TCP es el que va a ser el punto objetivo en la trayectoria. Y es el que utiliza el software para hacer el mecanizado. TCP. Veamos ahora con el mismo robot mecanizando madera en 3D. Voy a tratar de hacerlo, de pasar, saltarlo para poder terminar la ponencia rápido. Entonces, acá observamos ya un bloque más alto. Vemos que el robot ya no mecaniza en este sentido, vertical hacia abajo, sino va por encima de la pieza y empieza a trabajar una cara. Ya hizo una cara, ahora hace otra cara. Es la estrategia que hemos utilizado para tema didáctico, ¿ok? Porque podríamos hacerlo de otra forma, sí se puede hacer de otra forma. El punto está también en tener la herramienta de corte apropiada. Fíjese ahora que la herramienta de corte cambió. Ya no es una tipo espiga, ahora se llama tipo dedo, el cual tiene una terminación curva, pero igualmente con 2 filos. ¿Por qué necesito que sea curva? Porque el volumen me lo pide. La forma de la superficie también es curva. ¿Qué creen que sea? ¿Qué parece que es? Fíjense ahora la forma de mecanizado. Empieza a ser
circunferencias. Ya no hace el trabajo por caras, ¿verdad? ¿Qué cosa es? Un Teddy, ¿no? Nuestro ingeniero es bien gordito, le decimos oso yogi, entonces quiso hacer algo como él. Sí, gordito, cabezón. ¿No? Ya tiene ya la forma entonces. Hemos visto que de un tocho o un volumen prismático estamos obteniendo un volumen con curva, compleja. Y créanme que acá la cantidad de puntos llegó aproximadamente a los 10.000. 10.000 puntos generados. Y si hubiésemos utilizado una herramienta de corte más fina, serían tal vez 10 veces más. Ahí está, algunas fotitos. Veamos ahora algo muy parecido, pero ya no de un elemento pequeño. Veamos ahora un poco más artístico, mucho más aplicativo tal vez. Acá tenemos un robot de 270 kilogramos de capacidad de carga, de 300 milímetros, perdón, 3.000 milímetros de alcance, o sea, 3 metros aproximadamente. Entonces, con este robot y una tornamesa que va sincronizado al robot, como si fuese un séptimo eje, voy a poder obtener este tipo de trabajos. Ahí la cámara está acelerada, ¿no? Pero claramente lo que hemos podido observar es que el movimiento de la tornamesa con el movimiento del robot están sincronizados. O como decimos nosotros en robótica, están acoplados. ¿Y dónde colocan este elemento? ¿O dónde lo colocaron en su momento? Ese es el arte, el producto terminado, su transporte y finalmente en el lugar. El mecanizado también podría ser parte de procesos de mantenimiento o reparación. Ahí podemos observar que hay un robot industrial que también tiene un husillo y que tiene a la vez un magazine para el intercambio de herramientas de corte. Y haciendo uso del software CAM, yo puedo determinar qué segmento de esa llanta minera yo voy a mecanizar, recuperar o reparar. Este es un cliente acá en Perú.
Otras aplicaciones, no necesariamente solo una herramienta tipo espiga, puede ser una herramienta de corte diferente, puede ser una herramienta que tiene un disco de corte. Acá estamos haciendo uso de unos sensores láser para determinar el área que voy a yo mecanizar y verificar la posición correcta para el robot. Con un sistema de intercambio de herramientas, selecciono la herramienta para el proceso que yo voy a trabajar. Por ejemplo, un disco de desbaste. O por ejemplo, una herramienta de pulido. También puedo tener interfaces CNC en el teach pendant del robot para generar código G. Es también posible. Ese paquete se llama KUKA CNC. Yo lo instalo al controlador del robot y aparece en la pantalla precisamente como si tuviese la interfase de una máquina CNC. Y empezar a editar el código G y empezar a ejecutar el robot como si fuese una máquina herramienta CNC. Digo como si fuese una máquina herramienta CNC, pero no es un CNC. Una máquina CNC es muy diferente a una arquitectura, a la matemática de un robot. Pero puedo trabajarlo usando esta interfase como CNC. Ahí podemos observar las pantallitas apropiadas que se asemejan precisamente a las interfaces hombre-máquina de las máquinas herramientas CNC. ¿Puedo utilizar SprutCam para procesos de soldadura? Claro que sí. Vamos a ver un video de una aplicación también de nuestro departamento de ingeniería para que usted pueda apreciarlo. Y ya con eso también estaríamos terminando. Entonces, en esta oportunidad vamos a usar un sistema de soldadura por arco eléctrico MICMAC y vamos a dibujar la silueta del mapa del Perú. Está claro de que la forma del mapa del Perú es compleja, ¿verdad? No es regular, no son rectas, curvas o circunferencias, es relativamente complejo. Entonces, nosotros tenemos que ingresar la hoja metálica donde vamos a hacer esa silueta de soldadura, que claramente va a estar soportada sobre una mesa y vamos a tener una nueva herramienta asociada al robot. Ya no va a ser un husillo que va a contener una herramienta de corte, sino va a ser una antorcha de soldadura, un cuerpo. Y al final va a haber un alambre y ese alambre va a tener un TCP. Entonces, ese TCP va a ser guiado al respecto del contorno del mapa para generar los movimientos. Entonces, con SprutCam puedo entonces verificar que tengo estrategias de mecanizado y también puedo generar movimientos para soldadura. Selecciono las trayectorias que yo quiero seguir mediante la antorcha de soldadura. Podemos observar que el software ya empieza a trazar las trayectorias. Depuro mi programa para verificar de que no haya colisiones. Y finalmente ejecuto. Esa es la marca de la fuente de soldadura.
el robot, inicia el proceso, inicia el cordón. Claramente tiene que haber una interacción entre la máquina de soldar y el robot para empezar el arco y terminar el arco. La simulación y en la planta, o en este caso, en el laboratorio, ya en el proceso real. Podemos observar ya un poco la figura y la silueta. Acá también es importante tener en cuenta algún conocimiento de velocidad de soldadura, de parámetros de soldadura, para poder obtener un cordón apropiado. Ya está medio mapa hecho. Ya podemos ver casi la forma completa del mapa. Bueno, como se hizo también en un laboratorio de la ciudad de Arequipa, los docentes nos pidieron que hiciéramos la silueta de la provincia, la República Independiente de Arequipa. Bueno, hay clientes y hay clientes. Este video y los videos anteriores que ustedes han podido observar los pueden encontrar también en nuestro fanpage, en Facebook. Usted puede digitar KUKA en Perú o Mecanos Automation y va a encontrar esos videos, esas demostraciones, información de interés en cuanto a la robótica industrial para todos ustedes. Nosotros, como puede observar ahí, hacemos servicios, proyectos a muchas empresas a nivel nacional. El robot, podemos observar un robot que está en Villa El Salvador, el de la izquierda, el blanco,
un robot que está en la ciudad de Arequipa, el del medio, el paletizador. El robot que vemos a continuación es un robot de 470 kilogramos de capacidad de carga. Está instalado en Huachipa, en una empresa que hace ladrillos a nivel nacional. El robot que vemos en la parte superior e inferior está Ferreiros. El robot que está en la parte media, los dos están en la ciudad de Pisco, por ejemplo. Nosotros tenemos la capacidad de hacer ingeniería, proyectos, puestas en marcha y todo lo asociado a la postventa cuando generamos o creamos una solución robótica. Entonces, como todos estamos cansados, hoy hemos aprendido bastante, mucha información. Estoy a su disposición si tienen alguna consulta y si no, los invito nuevamente al fanpage a que le den like y también puedan ver la información que hay dentro. Muchas gracias, muchachos. Un agradecimiento especial a la empresa Mecanos Automation de parte de la Escuela de Electrotecnia, de la jefatura de esta escuela, que está dando esta semana de conferencias de tecnología. No sé si hubiese alguna pregunta, puedan levantar la mano. En todo caso, se agradece mucho. Un fuerte aplauso una vez más, por favor, a la empresa Mecanos Automation.